el júbilo de la multitud, la emoción de la competencia. A veces todo termina en un solo momento. Para estos atletas, el juego que amaban se convirtió en el último escenario de sus vidas. En esta conmovedora mirada a aquellos que murieron ante los ojos de sus fanáticos, contamos historias de talento que se extinguió demasiado pronto y de la delgada línea entre la fama y la tragedia. Muertes que sacudieron el mundo del deporte y cambiaron las medidas de seguridad para siempre. Era el 13 de octubre de 2008 en Chechov, una pequeña ciudad cerca de Moscú. El Ice Hockey Center 2004, una modesta arena con capacidad para solo 3.300 espectadores, estaba lleno del sonido de los palos sobre el hielo y los vítores de la multitud. Para los aficionados que habían venido a ver a Avangard Omsk contra Vityaz, parecía un partido como cualquier otro en la Liga Continental de Hockey. Nadie sospechaba que en pocos minutos presenciarían uno de los momentos más trágicos en la historia del hockey sobre hielo. La atmósfera era electrizante esa noche, cuando el joven de 19 años, Alexei Sherepanov, apodado el Expreso Siberiano, salió al hielo junto a su compañero de equipo, la leyenda de la NHL Jaromir Jagr. Sherepanov era todo lo que un equipo podía esperar de una joven estrella, talentoso, carismático, con una sonrisa radiante que era tan impresionante como su instinto para anotar. Ya había roto el récord de anotaciones para novatos de Pavel Bure al marcar 18 goles, y esta temporada prometía aún más. En solo 14 juegos, ya había registrado 7 goles y 5 asistencias. Cuando el tercer periodo se acercaba a su fin, Sherepanov y Jagr completaron juntos un turno aparentemente rutinario. El joven delantero regresó al banco, presumiblemente pensando en su próxima salida, pero esa próxima salida nunca llegaría. Sin ninguna advertencia, Sherepanov se desplomó en el banco de jugadores. Los espectadores enmudecieron mientras la confusión se extendía por la arena. Un reportero que escribía una cobertura en vivo para Sportbox.ru simplemente anotó: «Alguien en el banco de Avangard está inconsciente o enfermo», y habló de una situación incomprensible. Un jugador simplemente no puede levantarse del banco. Lo que sucedió a continuación perseguiría al hockey ruso para siempre. No había ambulancias en el lugar. Habían dejado la arena durante el juego. Los desfibriladores no funcionaban correctamente. Mientras el personal médico intentaba desesperadamente salvar al jugador colapsado, transcurrieron minutos valiosos. A pesar de todos los esfuerzos, Sherepanov fue declarado muerto en un hospital cercano. Tenía solo 19 años. La investigación posterior sacó a la luz detalles alarmantes. Sherepanov sufría de miocarditis, una inflamación crónica del músculo cardíaco, desde al menos 1 año y medio. En su sangre se encontraron rastros de cordiamina, un medicamento para mejorar el rendimiento. Se acusó a los médicos del equipo de haber sabido de su condición, pero de haberlo tratado por su cuenta en lugar de enviarlo a cardiólogos. Las consecuencias fueron duras y siguieron rápidamente. La Liga Continental de Hockey suspendió al gerente general, al presidente y a los médicos del equipo de Avangard por tiempo indefinido. El vicepresidente de la Liga, Vladimir Chaleev, usó palabras claras: «Nuestras sanciones son estrictas, pero estamos seguros de que la Fiscalía también tomará su decisión en este caso». Para los New York Rangers, que seleccionaron a Sherepanov en el puesto 17 del draft de 2007, la pérdida fue especialmente dolorosa. Habían trabajado para llevarlo a Nueva York, con la esperanza de que desempeñara un papel clave en su reconstrucción. El entrenador asistente de los Rangers, Mike Pellino, lo había visitado en Omsk unos meses antes y encontró a un joven lleno de energía, entusiasmo y realmente emocionado por su futuro en Nueva York. Pero en lugar de ver a Sherepanov brillar en el Madison Square Garden, los Rangers guardaron un minuto de silencio por su esperanza perdida. Su muerte llevó a cambios significativos en la KHL, incluyendo exámenes médicos obligatorios para jugadores jóvenes. 3 jugadores menores de 21 años fueron descalificados inmediatamente después de que la liga introdujera nuevos protocolos de evaluación. La historia de Sherepanov es un sombrío recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes pueden apagarse en un instante y que la atención médica no es solo una formalidad, sino que decide entre la vida y la muerte. Su legado vive no solo en los récords que estableció, sino también en los cambios que su trágico destino impulsó para proteger a futuros jugadores de tragedias similares.
Era el 26 de junio de 2003 en el Stade de Gerland, en Lyon, Francia. La semifinal de la Copa FIFA Confederaciones entre Camerún y Colombia llegaba a su fin. El estadio vibraba de emoción, ya que Camerún ganaba 1-0 y Marc-Vivien Foé, su poderoso centrocampista de 28 años, hacía lo que más amaba: dominar el centro del campo. Antes de este fatídico día, Foé se había convertido en uno de los jugadores más respetados de África. Con una altura de 1,88 m, era una presencia imponente que había conquistado tanto la Premier League inglesa como la Ligue 1 francesa. Jugó para clubes como West Ham United, Manchester City y Lyon, y se convirtió en el favorito del público en todos los lugares a los que iba. Sus compañeros de equipo lo llamaban Marco, y su risa contagiosa resonaba a menudo en los vestuarios. En esa tarde de verano en Lyon, en el minuto 72, las cámaras de televisión captaron un momento que marcaría el fútbol para siempre. Foé trotaba aparentemente de manera discreta cerca del círculo central, lejos de otros jugadores, pero de repente, sin ninguna advertencia o contacto, se desplomó. La forma en que cayó hizo que el estadio se quedara instantáneamente en silencio. Eso no fue una lesión de fútbol normal. El personal médico se apresuró al campo mientras sus compañeros de equipo observaban con creciente preocupación. Intentaron reanimarlo directamente allí en el césped antes de llevarlo en una camilla a las instalaciones médicas debajo del estadio. Durante 45 minutos agonizantes, los médicos lucharon por hacer que su corazón volviera a latir. Pero Marco nunca volvería a levantarse. La noticia de su muerte sacudió al mundo del fútbol. Sus compañeros, que aún celebraban su victoria en el vestuario, quedaron atónitos cuando el capitán Rigobert Song les dio la trágica noticia. «¡Marco! ¡Marco!», gritó diciéndoles que su amigo ya no vivía. Incluso el entrenador alemán del equipo, Winfried Schäfer, rompió en llanto al ver a la madre y la esposa de Foé llorando sobre su cuerpo. 2 autopsias deberían mostrar más tarde que Foé sufría de miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad en la que el músculo del corazón se engrosa anormalmente. Expertos médicos explicaron que las personas con esta enfermedad tienen de 3 a 5 veces más probabilidades de sufrir un paro cardíaco durante un esfuerzo físico intenso. Lo más cruel de esto, generalmente no hay señales de advertencia hasta que es demasiado tarde. La tragedia adquirió una dimensión aún más profunda cuando se conocieron detalles de la vida privada de Foé. Había construido una academia deportiva en su ciudad natal, Yaoundé, y enviaba dinero a casa cada mes para financiar su construcción. Debería ser su legado, un regalo que ayudaría a los jóvenes jugadores cameruneses a seguir sus pasos. Pero en su lugar, se convirtió en su última morada. Su cuerpo fue enterrado en el terreno del complejo inacabado. Los efectos de la muerte de Foé fueron inmediatos y duraderos. Los protocolos médicos de la FIFA fueron revisados, con mejoras en los exámenes cardiológicos y medidas de emergencia obligatorias directamente al borde del campo de juego. Manchester City retiró su número de camiseta 23, mientras que Lyon nombró una calle en su honor. El mundo del fútbol se unió en duelo durante la final de la Copa Confederaciones entre Francia y Camerún, en la que la estrella francesa Thierry Henry se echó a llorar antes del pitido inicial. Sin embargo, lo más conmovedor fue el cambio en la selección nacional de Camerún. Después de sus triunfos en la Copa Africana de Naciones 2000 y 2002, con Foé como pieza central de su mediocampo, no han vuelto a ganar el torneo desde su muerte. Su muerte no solo marcó la pérdida de un jugador, sino también el fin de una era para el fútbol camerunés. Hoy en día, una estatua de Foé se encuentra frente a su academia abandonada en Yaoundé, un monumento silencioso de sueños no cumplidos. Su sobrino Nama Mavogo visita semanalmente la tumba de su tío y se encarga de su cuidado, mientras siente el peso de lo que él llama negligencia. El bloque de mármol que marca el último lugar de descanso de Foé sigue siendo la única parte bien cuidada de lo que una vez debió ser su gran regalo al fútbol camerunés. La historia de Marc-Vivien Foé es un recordatorio desgarrador de que incluso los atletas más fuertes no son inmortales. Su muerte cambió el fútbol para siempre y condujo a mejores medidas de prevención médica, que probablemente han salvado la vida de otros jugadores. Pero para aquellos que lo conocieron, que escucharon su risa en el vestuario o vieron sus poderosas carreras en el mediocampo,
ningún cambio positivo puede llenar el vacío que dejó su pérdida. Era el 4 de marzo de 1990 en el Gersten Pavilion de la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles. Las semifinales del torneo de la West Coast Conference estaban en pleno apogeo y Hank Gathers, el imparable alero de 2,01 metros de los Lions, hacía lo que mejor sabía hacer: dominar el juego. Los 4.000 espectadores observaban fascinados cómo el joven de 23 años volaba por el aire con una increíble destreza atlética, completando una acción espectacular tras otra. Apenas unos días antes, le había dicho a un reportero: «Me siento genial. Estoy en la mejor forma de mi vida». Faltaban 13 minutos y 34 segundos para el final de la primera mitad cuando Gathers atrapó un pase perfecto de alley-oop de su compañero de equipo Terrell Lowery, justo detrás de la línea media. Con su fuerza característica, machacó el balón en el aro y puso a su equipo en ventaja de 25-13 contra Portland. Chocó las manos con Lowery y celebró, sin saber que este sería su último enceste. Pero cuando intentó posicionarse en la línea media para la defensa, Gathers dio 2 pasos a la derecha y de repente se desplomó. El sonido de su cuerpo de 100 kilogramos golpeando el suelo del pabellón resonó en la arena, que de repente quedó en silencio. El silencio en el Gersten Pavilion era ensordecedor. Solo unos meses antes, en diciembre de 1989, Gathers ya se había derrumbado durante un partido contra UC Santa Bárbara. Se le diagnosticó una arritmia cardíaca. Los médicos le recetaron beta bloqueantes, pero los medicamentos lo hacían parecer lento en el campo de juego. Su juego sufría por ello, así que redujo la dosis poco a poco, hasta que finalmente les dijo a los reporteros que sus medicamentos estaban casi en cero. Antes de que aparecieran sus problemas cardíacos, Gathers era una fuerza de la naturaleza en el campo. En la temporada de 1988 a 89, lideró la división de la NCAA tanto en puntos, con 32,7 por juego, como en rebotes, con 13,7. Un logro que solo un jugador en la historia del baloncesto universitario había alcanzado antes. Su equipo promedió increíbles 122,4 puntos por partido. Un récord que hasta hoy sigue sin romperse. En un juego legendario contra LSU, anotó 48 puntos contra el futuro astro de la NBA, Shaquille O'Neal. Expertos le pronosticaron una elección segura en la primera ronda del draft de la NBA. El personal médico se apresuró a llegar, mientras su madre Lucille y su tía miraban horrorizadas desde las gradas. Gathers intentó incorporarse. Se puso brevemente en manos y rodillas, pero los paramédicos le pidieron que permaneciera acostado. Pocos momentos después perdió el conocimiento. A pesar de los intentos inmediatos de reanimación y de un rápido traslado al cercano hospital Daniel Freeman Marina, Gathers fue declarado muerto a las 18 horas, con 55 minutos. La causa: miocardiopatía hipertrófica, la misma enfermedad cardíaca que ya había cobrado la vida de otros deportistas. Su muerte llevó a cambios significativos en la medicina deportiva. En un plazo de 5 años, los desfibriladores se convirtieron en equipo estándar en eventos deportivos. Cuando el jugador de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, colapsó en el campo en el año 2023, la rápida reacción médica, una lección directa de la tragedia de Gathers, su mejor amigo Bo Kimble dijo más tarde: la muerte de Hank revolucionó toda la medicina deportiva. Los Loyola Marymount Lions, liderados por Kimble, iniciaron tras la muerte de Gathers una emotiva carrera hasta el Elite Eight del torneo de la NCAA. Como homenaje a su amigo fallecido, Kimble realizó su primer tiro libre de cada partido con la mano izquierda, tal como lo habría hecho Gathers siendo zurdo. Cada vez acertaba y cada vez las arenas se llenaban de lágrimas. El equipo estableció récords del torneo al anotar 149 puntos contra el campeón defensor Michigan, pero no logró llegar al Final Four. La historia de Hank Gathers sigue siendo uno de los capítulos más trágicos del baloncesto. Un recordatorio de que incluso los atletas más fuertes no son invulnerables. Su legado vive no solo en los libros de récords o en los protocolos médicos mejorados que hoy protegen a los jugadores, sino también en los recuerdos de todos aquellos que pudieron experimentar su talento extraordinario y su energía contagiosa. Como lo expresó Bo Kimble más tarde: ¿será alguna vez olvidado? De ninguna manera.
Era el 6 de mayo de 2016 en el Estadio Dinamo en Bucarest, Rumania. Los fanáticos lo llamaban el agujero en el suelo. Y esa noche iba a ser el escenario de una de las tragedias más evitables en el fútbol. Patrick Ekeng, un centrocampista camerunés de 26 años, había entrado al campo como sustituto para el Dinamo de Bucarest en el minuto 70 contra el Torul. El partido estaba 3-3 y Ekeng estaba decidido a marcar la diferencia. Solo 7 minutos después de su entrada, Ekeng trotaba cerca del círculo central cuando de repente se desplomó. Sin contacto, sin señales de advertencia, simplemente cayó hacia atrás. Sus rodillas cedieron bajo él. El estadio enmudeció mientras los jugadores pedían ayuda médica con pánico. Su compañero de equipo, Sergio Anca, fue el primero en llegar a él y escuchó, como describió, algo que sonaba como el gruñido de un cerdo, el sonido de la respiración hipóxica, cuando el cerebro de Ekeng comenzó a asfixiarse por falta de oxígeno. Hasta ese momento, Ekeng se había esforzado por abrirse camino en las ligas inferiores del fútbol europeo. Su viaje comenzó en los polvorientos campos de Yaoundé, Camerún, donde su madre, una predicadora, lo animaba ocasionalmente desde la línea lateral. Jugó en Francia, Suiza y España, antes de finalmente llegar a Rumanía. Dinamo Bucarest debía ser su gran oportunidad para reconstruir su carrera, por un salario de alrededor de $5.000 al mes. Apenas unas semanas antes, había marcado su primer gol para el club en una semifinal de Copa contra el archirrival Steaua Bucarest. Lo que sucedió después conmocionó al mundo del fútbol. La ambulancia, cuya tripulación fue investigada posteriormente por negligencia, tardó casi 3 minutos en llegar a Ekeng. El desfibrilador que llevaban tenía la batería descargada. Cada minuto que pasaba reducía sus posibilidades de supervivencia en un 7%. Un aficionado del Crystal Palace, Stephen Carpenter, que estaba de visita como turista de fútbol, observó atónito cómo el personal médico dejaba a un lado el llamativo maletín rojo del desfibrilador, creyendo que no era tan grave. Cuando Ekeng finalmente llegó al hospital Floreasca, a solo unas pocas calles del estadio, ya era demasiado tarde. A las 23:25, después de que durante 5 minutos no se detectara actividad eléctrica en su corazón, los médicos lo declararon muerto. El paro cardíaco repentino fue transmitido en vivo por televisión y dejó a los espectadores y compañeros de equipo en estado de shock. Las investigaciones posteriores revelaron un alarmante grado de fallos. El servicio de ambulancias privado Pulse tenía 14 de 15 ambulancias con desfibriladores defectuosos en uso. Las llamadas telefónicas interceptadas por las autoridades demostraron que el personal se ponía de acuerdo para encubrir su negligencia. La doctora Elena Mijaela Duta fue posteriormente condenada a una pena de 18 meses de libertad condicional y obligada a pagar una indemnización de $227.000. Se convirtió en el rostro de un fracaso sistémico que le costó la vida a un joven deportista. Ekeng dejó una esposa embarazada, Natalie, y otro hijo. Su muerte recordó de manera trágica la historia de Camerún en el fútbol. En el año 2003, Marc-Vivien Foé murió de manera similar durante un partido de la Copa Confederaciones. El Dinamo de Bucarest retiró la camiseta número 14 de Ekeng. Pero el verdadero legado consistió en regulaciones médicas más estrictas en el fútbol rumano. Las secuelas sacaron a la luz otras verdades dolorosas. Su examen médico en enero de 2016 no había detectado defectos cardíacos, aunque expertos señalaron más tarde que tales enfermedades a menudo son difíciles de detectar. El informe de la autopsia fue criticado por médicos internacionales, ya que afirmaba que Ekeng tenía simultáneamente 3 enfermedades cardíacas raras, un diagnóstico casi imposible. De regreso en Yaoundé, sus amigos colgaron una pancarta en la casa inacabada que él estaba construyendo. Un león no muere, duerme, descansa en paz. Su historia se convirtió en un sombrío recordatorio de lo crucial que es una atención médica adecuada en el deporte profesional. Como dijo más tarde su amigo Salif Nogo, murió porque la gente no hizo su trabajo. Al final, la muerte de Patrick Ekeng no solo se trató de un futbolista que murió demasiado joven, sino de un sistema que lo abandonó y de los cambios que su trágica muerte provocó en el deporte. Era el 24 de marzo de 2018 en la Deltaplex Arena, en Grand Rapids, Michigan. Los Grand Rapids Drive de la G-League
disputaban su último partido de la temporada regular contra los Long Island Nets, con un lugar en los playoffs en juego. Zeke Upshaw, un escolta de 26 años, jugó un partido sólido y había anotado 11 puntos en 29 minutos. Con 47 segundos restantes en el reloj y una ventaja de 100-90 de su equipo, nadie podría haber previsto que una tragedia estaba a punto de ocurrir. Fuera del balón en la línea de fondo, Upshaw cayó de repente con el rostro hacia abajo sobre el parquet. Sus palmas miraban hacia arriba, su cuerpo permanecía inmóvil. Durante 6 segundos cruciales parecía que nadie lo notaba. Luego reaccionó un jugador contrario, luego otro, hasta que finalmente el árbitro interrumpió el juego con un silbato. Los casi 2000 espectadores enmudecieron y miraron horrorizados cómo la vida de un joven se desvanecía lentamente. Hasta ese momento, Upshaw había vivido su sueño de baloncesto. Después de pasar por la Universidad Estatal de Illinois y más tarde como transferido graduado en la Universidad de Hofstra, se había abierto camino en el baloncesto profesional. Su porcentaje de tiros de 3 puntos de 40,9% en esta temporada daba esperanzas de una posible invitación a la NBA Summer League. Incluso si la NBA no llamaba, había conversaciones sobre oportunidades en las principales ligas europeas. Pero lo que sucedió después reveló un trágico fallo de las medidas de emergencia. El personal médico se reunió a su alrededor, pero nadie comprobó su pulso. Nadie lo giró. Nadie verificó si respiraba. Pasaron 2 minutos antes de que los paramédicos, sin prisa, entraran al campo con una camilla. 7 minutos críticos transcurrieron antes de que comenzaran con la reanimación en la ambulancia. Un desfibrilador que se veía en la camilla nunca fue utilizado. Aproximadamente a 2.600 kilómetros de distancia en Henderson, Nevada, la madre de Upshaw, Jewel, seguía los acontecimientos a través de una transmisión en vivo por Facebook. Su novia Julia Turner, a quien todos llamaban su prometida porque él quería proponerle matrimonio después de la temporada, gritaba al teléfono mientras observaban impotente juntos. En Facebook corrían las noticias por el feed. Ricen por Zeke. Di una oración por Zeke. Las investigaciones posteriores sacaron a la luz detalles aterradores. 9 meses antes de su muerte, Upshaw se había desplomado en un gimnasio en Las Vegas. Los análisis de sangre mostraron niveles elevados de troponina, una proteína que se libera cuando el corazón sufre daño. A pesar de estas señales de advertencia, fue autorizado para jugar después de una noche en el hospital. En sus papeles de alta solo decía: puede reanudar sus actividades normales tan pronto como se sienta mejor. 40 minutos después de su colapso, el corazón de Upshaw finalmente volvió a latir en el hospital, pero ya era demasiado tarde. 2 días después, el 26 de marzo, su madre tuvo que tomar la desgarradora decisión de desconectar las máquinas de soporte vital. La autopsia reveló que padecía una enfermedad cardíaca que había pasado desapercibida a pesar de 3 exámenes cardiológicos diferentes en los últimos 16 meses. Su funeral atrajo a más de 1000 personas al sur de Chicago. Habló un concejal, así como el exsecretario de Educación de los Estados Unidos, Art Duncan. Upshaw fue enterrado en el legendario cementerio Oakwood, no lejos de la tumba de Jesse Owens, un último tributo a un joven que, como hijo de una madre soltera, llegó al baloncesto profesional. La muerte de Zeke Upshaw llevó a cambios significativos en los protocolos médicos de la G-League. Su madre fundó la Fundación Zeke Upshaw para educar a escuelas y organizaciones deportivas sobre el paro cardíaco repentino. Su mensaje es simple pero crucial. Si alguien se desploma, siempre se debe pensar primero en un problema cardíaco. Cada mes recibe notificaciones sobre incidentes similares. Cada uno le recuerda aquella noche terrible. La tragedia de Zeke Upshaw no solo fue la pérdida de un deportista prometedor, sino que también reveló fallos sistémicos en la atención de emergencia y el diagnóstico médico. Su muerte mostró lo cruciales que son los primeros minutos en un paro cardíaco. Deciden entre la vida y la muerte. Mientras que desde entonces otros atletas han sido rescatados tras colapsos similares, la historia de Upshaw sigue siendo un recordatorio aleccionador de por qué los protocolos médicos en el deporte son de suma importancia. Su legado vive en la fundación que lleva su nombre, con el objetivo de asegurar que en la próxima emergencia alguien sepa exactamente qué hacer. Gracias por haber visto mientras contamos las desgarradoras historias de atletas que perdieron la vida ante los ojos de sus fanáticos. Pero las tragedias no terminan aquí. Nuestro próximo video te lleva a los cielos, donde ocurrió lo inimaginable.
Desastrosos accidentes de avión que cambiaron la historia para siempre. Haz clic ahora para descubrir los conmovedores últimos momentos de las peores catástrofes aéreas de todos los tiempos.